Buenos días, vamos a hablar del juicio administrativo de responsabilidad tanto en el régimen nacional como en la provincia del Chaco. La ley de contabilidad estableció las bases del régimen de responsabilidad administrativa de los agentes públicos. Su objetivo principal es controlar el manejo de los bienes y fondos del Estado. También se busca que los funcionarios actúen con transparencia y responsabilidad, garantizando la correcta administración de los recursos públicos y evitando perjuicios patrimoniales al Estado. Es decir, que cuando una persona que administra fondos públicos ocasiona un daño económico, puede iniciarse un procedimiento para poder investigar y determinar su responsabilidad. ¿Qué es el juicio administrativo y cómo se aplica? Es un procedimiento técnico jurisdiccional exclusivo del Tribunal de Cuentas, donde el objetivo es determinar la responsabilidad administrativa patrimonial del agente público. Se va a iniciar cuando hay actos u omisiones con perjuicio económico a la hacienda pública. ¿Cuál es el requisito previo? Que haya una investigación y una determinación del daño mediante sumario administrativo. Los agentes del Estado tienen el deber legal de informar cualquier irregularidad que pueda perjudicar al fisco y esta obligación garantiza lo que es la detección temprana de conductas que afecten el patrimonio público. También dice que el superior jerárquico es el responsable de comunicar las irregularidades detectadas al Tribunal de Cuentas, que este mecanismo va a asegurar así el flujo adecuado de información hacia el órgano competente. El Tribunal de Cuentas es el que tiene la jurisdicción exclusiva administrativa para poder conocer el juicio de responsabilidad. Así, el Tribunal de Cuentas en la provincia del Chaco se estructura con independencia del Poder Ejecutivo para respetar el principio de división de poderes. Tiene la facultad de sustanciar juicios y cuentas administrativos de responsabilidad para proteger la integridad de la hacienda pública. Tiene competencia exclusiva, es decir, que posee jurisdicción exclusiva y es obligatorio su pronunciamiento previo antes de iniciar cualquier demanda judicial de cobro. En cuanto a las etapas del juicio administrativo de responsabilidad, el juicio puede iniciarse en 3 momentos temporales. Antes de rendir cuenta, cuando existe un daño concreto para la hacienda pública o los intereses del Estado, y así permite una acción preventiva inmediata. También puede iniciarse en cualquier momento. Se pueden juzgar actos o omisiones que, aunque no estén relacionados directamente con la rendición de cuentas, generan una responsabilidad patrimonial. También puede iniciarse después de haberse aprobado la rendición inicial de las cuentas, cuando se descubre un daño posterior imputable a culpa o negligencia del agente. A nivel nacional, históricamente se permitía que se inicie en todo momento, pero en el Chaco, por ejemplo, tiene un límite máximo de 3 años posteriores a la rendición de cuentas. El juicio se inicia con la denuncia. Este es el punto de partida del proceso. Cualquier agente público que detecte irregularidades puede presentar una denuncia. Esta debe ser realizada por escrito ante el superior jerárquico. El superior tiene un plazo de 10 días para elevar al Tribunal de Cuentas, garantizando así la celeridad del procedimiento. Pero, previo al inicio del juicio, se debe dar un paso anterior, que es la instrucción y sustanciación del sumario administrativo. Este se inicia para determinar la existencia del daño y los posibles responsables. Quien tiene la obligación primaria de instruir el sumario administrativo es el organismo donde se desempeña el agente investigado. Aunque el Tribunal de Cuentas puede designar un sumariante propio, si considera que el caso tiene tanta importancia que así lo justifique. Una vez concluido el sumario, debe elevarse al Tribunal de Cuentas junto con todas las conclusiones del instructor. Este es un paso muy importante, porque marca la transición de la fase investigativa a la fase jurisdiccional del proceso administrativo. El tribunal así puede disponer el archivo de las actuaciones si considera que no existe un mérito, la ampliación del sumario solicitando una mayor investigación o la citación del inculpado para formular el descargo. Allí nos encontramos con una etapa muy importante del procedimiento, el descargo. Este tiene como objetivo el derecho constitucional de la defensa. Así, el presunto responsable es notificado entregándole una copia completa de la investigación. En la provincia del Chaco, el responsable tiene un plazo de 10 a 30 días para poder presentar su descargo, ofrecer pruebas y constituir un domicilio legal. De resoluciones condenatorias del órgano jurisdiccional administrativo. El doctor Chávez en este punto nos describe lo que establecía la ley de contabilidad acerca del antiguo Tribunal de Cuentas de la Nación, el cual dictaba resoluciones condenatorias en el caso de el juicio de cuentas se estableció en el artículo 111 y en el de responsabilidad estableció en el artículo 125. Dichas resoluciones no eran sentencias judiciales con fuerza ejecutiva autónoma, tenían una naturaleza administrativa, por lo tanto carecían de ejecutoriedad propia.
eran un requisito previo para poder deslindar la responsabilidad civil antes de iniciar cualquier acción judicial de recupero patrimonial, excepto en aquellos casos de condenas judiciales previas contra el Estado o cuando se trataran de hechos derivados de operaciones militares. Dichas resoluciones se notificaban al interesado por medio de edictos publicados por el término de 3 días en el boletín oficial, con una intimación de hacer efectivo el importe del cargo fijado en el término de 10 días. Si mediaran razones que lo justificaran, se podía ampliar otros 10 días más a este plazo. Vencido el plazo y, si existía falta de pago del cargo formulado, se autorizaba a ejecutar la deuda por vía de apremio. Este juicio que es más abreviado y en donde una de las partes es el Estado. Dado el carácter perjudicial de las resoluciones del tribunal, quedó sentada la fuerza ejecutiva de aquellas y las consideró título hábil y suficiente para iniciar la acción judicial. Actualmente no existe el Tribunal de Cuentas de la Nación, pero sí existe la Auditoría General de la Nación, pero esta no emite sentencias condenatorias. Realiza un control externo, que es posterior y de auditoría. La responsabilidad patrimonial de los funcionarios se canaliza mediante procedimientos administrativos y eventualmente judiciales. Y la Ley de Administración Financiera regula una responsabilidad patrimonial en los artículos 130 y 131. ¿Qué recursos se podían interponer contra estas sentencias condenatorias? La Ley de Contabilidad establecía 2 mecanismos que permitían revisar las resoluciones del tribunal y garantizar el derecho de defensa. Uno de ellos estableció en el artículo 133, que era el recurso de revisión. Cuando las resoluciones condenatorias del tribunal se hubieran basado en documentos falsos, errores de hecho, o existieran nuevos documentos o cuentas que justificaran las partidas desechadas, o el empleo legítimo de los valores computados en el cargo, este recurso se podía interponer dentro de los 10 años a partir de la fecha de notificación. El segundo era el juicio de repetición establecido en el artículo 132, el cual era una vía de juicio ordinaria, donde le otorgaba al deudor el derecho de iniciar juicio contra la nación, sin que ello impidiera proseguir la ejecución de lo decidido por el tribunal, con el fin de obtener la devolución de lo ya pagado o bien la declaración de ilegitimidad del cargo formulado. Esta acción no suspendía la prosecución de la vía de apremio y el plazo era de 90 días desde la notificación. Si bien actualmente la Ley de Administración Financiera no habla sobre resoluciones condenatorias, ni tampoco sobre... El Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco adoptó ciertos aspectos de la antigua Ley de Contabilidad, con facultades condenatorias y judiciales, combinando tanto la Ley de Administración Financiera, Ley 1092A, y la Ley 831A. Por ejemplo, establece que las sentencias condenatorias del tribunal tienen 30 días corridos después de su notificación y luego deben cumplirse después de 5 días hábiles posteriores. El recurso de revisión se tiene 30 días corridos desde la notificación para interponerse, ya sea por errores, por nuevos documentos que se encuentran, que justifiquen las partidas, entre otros. También establece que las multas aplicadas solo se pueden interponer recursos de revocatoria dentro de los 5 días desde la notificación. Contra los fallos de la revisión únicamente se pueden interponer recursos ordinarios y extraordinarios que deben tratarse en los órganos judiciales correspondientes, mientras que los fallos de salas o del Tribunal de Cuentas serán recurribles por el ante Superior Tribunal de Justicia de la provincia en los casos que por vía de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley se interpongan dentro de los 30 corridos desde la notificación del fallo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las medidas disciplinarias aplicadas por la Administración son completamente independientes del juicio de responsabilidad patrimonial. Cuando se presuma la existencia de un delito, debe formularse la denuncia ante la justicia penal, ya que esto no paraliza el trámite administrativo. El Tribunal de Cuentas mantiene siempre plena autonomía en sus decisiones. Bueno, mi nombre es Araceli María Requia y continuando con lo explicado anteriormente por mis compañeras, voy a desarrollar la parte referida a la prescripción de las acciones contra los responsables dentro del juicio de responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, lo que sucede cuando la acción prescribe, cuáles son sus efectos y cuál es la finalidad jurídica de este instituto según la doctrina y la legislación aplicable. En primer lugar, la prescripción es un instituto jurídico mediante el cual, por el transcurso del tiempo, el Estado pierde la posibilidad de iniciar o continuar una acción para reclamar responsabilidades patrimoniales contra funcionarios o agentes públicos que hayan ocasionado un daño económico al patrimonio estatal. Es importante aclarar que la prescripción no elimina el daño causado, sino que extingue la posibilidad jurídica de exigir la responsabilidad una vez vencido el plazo legal establecido. Según explica el doctor Adolfo Ayala Bahía, este instituto tiene como finalidad lograr un equilibrio entre 2 principios fundamentales. Por un lado, la protección de la hacienda pública y por el otro, la seguridad jurídica de los funcionarios y agentes, evitando que puedan ser perseguidos indefinidamente por hechos ocurridos muchos años atrás. En cuanto a la legislación, los plazos varían según la jurisdicción. A nivel nacional, tradicionalmente se aplica el plazo de 10 años para este tipo de acciones patrimoniales. En cambio, en la provincia del Chaco, las normas locales establecen plazos más breves, generalmente son de 5 años, buscando otorgar mayor seguridad jurídica y rapidez en la determinación de responsabilidades.
estatal. Es importante aclarar que la prescripción no elimina el daño causado, sino que extingue la posibilidad jurídica de exigir la responsabilidad una vez vencido el plazo legal establecido. Según explica el doctor Adolfo Chabayán, este instituto tiene como finalidad lograr un equilibrio entre dos principios fundamentales. Por un lado, la protección de la hacienda pública y por el otro, la seguridad jurídica de los funcionarios y agentes, evitando que puedan ser perseguidos indefinidamente por hechos ocurridos muchos años atrás. En cuanto a la legislación, los plazos varían según la jurisdicción. A nivel nacional, tradicionalmente se aplica el plazo de 10 años para este tipo de acciones patrimoniales. En cambio, en la provincia del Chaco, las normas locales establecen plazos más breves, generalmente son de 5 años, buscando otorgar mayor seguridad jurídica y rapidez en la determinación de responsabilidades. También debemos distinguir dos conceptos importantes: la suspensión y la interrupción de la prescripción. La suspensión detiene temporalmente el cómputo del plazo, pero cuando desaparece la causa de suspensión, el tiempo anterior continúa computándose. En cambio, la interrupción provoca que el plazo ya transcurrido pierda efectos y el conteo vuelva a comenzar desde cero. Por ejemplo, una intimación formal, una demanda judicial o determinados actos administrativos pueden interrumpir la prescripción. Finalmente, cuando la acción prescribe, el Estado ya no puede reclamar patrimonialmente contra el responsable, aun cuando el daño efectivamente haya existido. Por eso, este instituto tiene gran importancia dentro del control público y de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que obliga a la Administración y a los órganos de control a actuar dentro de los plazos legales establecidos. De esta manera, se garantiza tanto la protección del patrimonio estatal como el respeto al principio de la seguridad jurídica. Para concluir, podemos decir que el juicio administrativo de responsabilidad constituye una herramienta fundamental para proteger la hacienda pública y asegurar el correcto uso de los recursos del Estado. A través de este procedimiento, el Tribunal de Cuentas puede determinar responsabilidades patrimoniales cuando funcionarios o agentes públicos ocasionan daño económico al Estado. También vimos que la prescripción cumple un rol muy importante, porque establece límites temporales para que el Estado ejerza sus acciones, garantizando así seguridad jurídica y equilibrio entre el control público y el derecho de defensa. Además, tanto la legislación nacional como las normas provinciales del Chaco buscan asegurar transparencia, control y responsabilidad en la administración pública. Por esto, el conocimiento de los plazos, garantías procesales y mecanismos de control resultan esencial tanto para la protección del patrimonio estatal como para una adecuada defensa de los responsables. Para finalizar, estas fueron las principales fuentes doctrinarias y normativas utilizadas para el desarrollo del tema, especialmente la obra de Adolfo Chabayán, la Ley de Administración Financiera, la Ley del Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco. Bueno, desde ya, muchas gracias por su atención. Saludos. También debemos distinguir dos conceptos importantes: la suspensión y la interrupción de la prescripción. La suspensión detiene temporalmente el cómputo del plazo, pero cuando desaparece la causa de suspensión, el tiempo anterior continúa computándose. En cambio, la interrupción provoca que el plazo ya transcurrido pierda efectos y el conteo vuelva a comenzar desde cero. Por ejemplo, una intimación formal, una demanda judicial o determinados actos administrativos pueden interrumpir la prescripción. Finalmente, cuando la acción prescribe, el Estado ya no puede reclamar patrimonialmente contra el responsable, aun cuando el daño efectivamente haya existido. Por eso, este instituto tiene gran importancia dentro del control público y de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que obliga a la Administración y a los órganos de control a actuar dentro de los plazos legales establecidos. De esta manera, se garantiza tanto la protección